Se está grabando. Entonces, quiero dar la bienvenida a todos ustedes aquí presentes, especialmente a nuestros invitados especiales que es Jonathan y Amaral, que va a hacer una breve introducción de nuestro tomo 2 del capítulo. Bienvenida, Cristi, es un gustazo tenerla aquí con nosotros. Y nuestro seminario empezó el año pasado, hicimos un ciclo de más o menos 8 o 9 encuentros mensuales y este año estamos retomando porque hacemos parte del grupo de GT del Claxo, el Istmo Centroamericano, Perspectivas Epistemológicas Periféricas. Entonces, con la articulación de nuestro grupo Istmo, provocamos espacios de reflexión acerca de nuestra querida Centroamérica. En esta ocasión, entonces, vamos a dedicar nuestra atención a Panamá con Jonathan Kiel, que está aquí. Pero antes voy a invitar al compañero de la coordinación de Istmo, Amaral Arévalo, que va a hablar sobre un capítulo del tomo 2 de nuestras publicaciones. Ya vamos por el tomo 2 y Amaral va a explicar un poquito más de qué se trata y también va a hablar sobre el capítulo 4. Amaral, muchas gracias y más o menos unos 10 minutitos para este conversatorio. Ok, buenos días. Gracias por estar en esta actividad del día de ahora. Como le estaba comentando Nelise, nuestro trabajo como grupo Claxo ya lleva alrededor de 6 años de esfuerzo de tratar de comprender, entender la situación centroamericana, el contexto centroamericano. En todo ese proceso de reflexión, de tratar de comprender qué es Centroamérica, ver los paradigmas para entender esta región que muchas veces vienen de afuera, como grupo de trabajo y como Istmo de manera específica, optamos por proponer la perspectiva ísmica para ver en una forma transversal la situación de los países que integran el Istmo. Ir un poco más allá de únicamente pensar en términos como integración o aspectos sociopolíticos específicos que a veces le denominan el Triángulo Norte, a países que serían El Salvador, Honduras, Guatemala, y que se deja de lado otros territorios. Y así de manera específica comenzamos a comprender, entender que tenemos que ir un poco más allá de lo que sería esas formas, inclusive a veces hasta foráneas, para nombrar a la región y entenderla como tal. Y así nosotros como en este proceso de creación epistemológica vemos esta situación de la perspectiva ísmica, eh, para tratar de comprender un poco más allá nuestra región. Y en ese proceso, convocados por las celebraciones del Bicentenario del año 2021, comenzamos a crear una serie de tomos de reflexiones sobre Centroamérica, tomando como punto de inicio la situación del Bicentenario, pero no terminando en ella, sino que como un punto de inicio para ir más allá de esas celebraciones. Entonces, en 2022 publicamos un primer volumen sobre la perspectiva ísmica y en el año pasado tuvimos ya el segundo volumen publicado para finales del año, en diciembre de 2023. Y ahí, en este contexto, tenemos un capítulo específico sobre la educación en Centroamérica. Entonces, que fue escrito por Briseida Barrante Serrano y Giovanni Bellucci, ambos panameños, en el caso de Briseida residiendo en Panamá y Giovanni Bellucci viviendo en Costa Rica, aunque es de origen panameño.
Entonces, ellos a partir de una visión sociológica, preguntan si todavía la educación en Centroamérica genera movilidad social. Ellos realizan un breve panorama educativo de América Central en la situación contemporánea. Colocan que la región enfrenta nuevos desafíos y mantiene la necesidad de superar las vigentes formas de colonialidad del ser, el saber, el poder y el hacer que se colocan de manifiesto en rasgos como la baja calidad de educación, la falta de acceso, discontinuidad e inequidades socioeconómicas, todo lo cual limita las oportunidades reales de una mejor calidad de vida o, en la perspectiva sociológica usada por el dúo de autores, de movilidad social. La educación tiene un papel preponderante en el futuro de Centroamérica, como todos podemos imaginarlo. Por ello demanda una inversión mayor y sostenibilidad en el tiempo, que implique la introducción de enfoques colaborativos, innovadores, que respondan al contexto de cada uno de los países y que den como resultado un desarrollo educativo integral. De esta reflexión inquieta y razonada deviene el título Educación en América Central, entre el capitalismo salvaje y la sociedad del saber crítico. Y en ese punto de frontera es que Giovanni y Briseida ejecutan una serie de análisis, nos traen datos estadísticos de lo que está haciendo o es la situación de Centroamérica. Básicamente comparan cuestiones socioeconómicas con datos socioeducativos y tengo una perspectiva que está ahí, en un punto intermedio que precisa ir más allá o alejarse o liberarse, no sé cuál sería la palabra más adecuada, de esta perspectiva del neoliberalismo salvaje y entender y crear una perspectiva de educación crítica que ayude desde una visión personal a construir procesos de resolución de conflictos no violentos, una situación de cultura de paz en nuestros países que tenga que ver y que conlleve respetar tanto a los seres humanos y la naturaleza de manera general, que ese es un punto que no debemos de perder de vista en estos contextos de neoliberalismo salvaje y extractivismo caníbal que está exfoliando los diferentes territorios. Entonces dejamos esta pequeña reflexión de este capítulo y los incentivamos a tener una lectura general del tomo y el capítulo en este caso en específico que se ha presentado. Entonces esto es lo que podría decir en este día. Gracias. Gracias, Amaral, muchas gracias. Não sei se há alguma pergunta, Oriban, Guillermo, que sobre el libro, algo assim, todo está bien o seguimos? Ahí está el link en los comentarios Uhum, del libro, es de descarga libre, entonces ahí lo pueden acceder si alguien no lo tiene de este grupo o de las personas que nos están asistiendo posteriormente. También vamos a dejar el link en la descripción del vídeo para uhum, poderlo descargar. uhum. Gracias. Muito bem. Ok, entonces, sin más delongas, vamos a escuchar a Jonathan también, que vino aquí y después, ¿verdad? Ese espacio se enriquece con nuestras reflexiones. Entonces, la idea es que posteriormente podamos aportar, sumar, enriquecer el debate. Entonces, quero apresentar Jonathan Kiel, mi vecino aqui de Panamá. Jonathan é investigador e consultor em cartografia digital, com mais de 5 anos de experiência em diferentes ferramentas SIG aplicados a la conversación ambiental y el manejo integral. En el occidente de Panamá, trabajó con organizaciones sociales y no gubernamentales bajo un modelo de participación activa y de acompañamiento técnico en temas relacionados con la territorialidad y los derechos humanos. A nivel nacional, Jonathan es integrante de la Red Nacional
en defensa del agua y del movimiento afectados por represa. De hecho, la camisa que Jonathan está usando indica, indica su trabajo, ¿verdad, Jonathan? Ahí me gustó es su camisa blanca. A nível global, Jonathan participou como parte do comitê assessor de Dam Watch Internacional e cofundador da plataforma internacional Somos Abya Yala. Jonathan, se me faltou alguma informação, você lo completa agora durante su aula. E bem-vindo, Jonathan. É gustazo ter você aqui junto com nós compartindo sus saberes. Muchas gracias. Efectivamente, soy egresado de la Escuela de Geografía e Historia en el occidente de Panamá, una universidad autónoma pública, en la cual pues me quedaba muy cerca acá y hice mi estudio de licenciatura, también un posgrado en Historia y ahora estoy finalizando una maestría en Historia. Primeramente, pues les comento esta información que les voy a compartir hoy. Es resultado de la resistencia que hemos estado teniendo ante el modelo extractivista en dos fases, porque la minería fue la última batalla que hemos librado, pero hemos librado la llegada de las hidroeléctricas, ¿no? Eso también se los quiero comentar en la presentación. Primeramente, nosotros tenemos un caso que es el más emblemático de todos, que es el caso de First Quantum Mineral, una mina canadiense que ha llegado acá a Panamá y efectivamente le hemos hecho resistencia y hasta el punto de que hemos logrado pues triunfar. Pero para dar un contexto general, ¿qué es esto de Panamá? ¿Qué somos nosotros en la zona? Para la gente que nos mira del exterior, somos una zona ísmica donde hay un canal. Así nos mira el mundo. De hecho, en las narrativas incluso de fútbol, nos llaman los canaleros o la zona del canal, ¿no? Los canaleros. Incluso siempre escucho en las narraciones internacionales para el equipo canalero, ¿no? O sea, así nos identifican. Una zona de paso o tránsito internacional, pero no como una nación plurinacional. Somos, aquí en Panamá se le llamó malmente crisol de raza. Ese eslogan caló mucho y se utilizó, incluso se creó una ley para reconocer a otras nacionalidades y darle una estadía aquí en Panamá, el crisol de raza. Pero somos 7 naciones indígenas más la población afro panameña que llegó desde la colonia y luego con la construcción del canal, y luego todo el mestizaje que se da entre cada grupo cultural, ¿no? Entonces tenemos una rica cultura lingüística, tenemos 7 lenguas indígenas vigentes, y es el primer territorio en la Baja Centroamérica en lograr, digamos, reconocimiento territorial de comarca, porque no era una reserva, no era un territorio indígena, no, era una comarca autónoma desde lo político y desde lo económico, ¿no? Y el último territorio que se está en disputa por lograr ese mismo reconocimiento son los hermanos Bribri, que también habitan en territorio costarricense. Y también somos en la Baja Centroamérica un territorio lleno de agua, un territorio lleno de vida y de ecosistemas, con una impresionante vasta red hidrográfica que nos permiten hoy por hoy sostener todas las actividades económicas. Y ahora también somos, por producto de lo mismo, de ser un territorio de agua, somos vistos por todo el engranaje extractivista internacional. Si observan los acuerdos de la Conferencia de las Partes que suscriben nuestros países, vamos hacia una transición energética supuestamente limpia, ¿no? Donde la matriz energética va a transitar desde la combustible fósil hacia las energías renovables, ¿no? Esa discusión no es nueva, es una discusión antigua. De hecho, en los 90, inicios de los 90, México discutía modernizar el sur de México para frenar toda esa migración y poner a trabajar en ese polo de desarrollo entre Oaxaca, Puebla, Chiapas, pero para ello necesitaba mucha energía, ¿no? Entonces se firman el famoso, primero se crea el corredor biológico mesoamericano, incluso eso fue la estrategia para realmente saber cuánta riqueza había o cuánta fuerza tenían nuestros ríos, cuánta energía se podían obtener en esos ecosistemas, y con la firma del Plan Puebla-Panamá, a inicio de este siglo, pues Panamá empieza una estrategia de crear
o ser parte del sistema de integración centroamericano, el sistema de interconexión eléctrica de Centroamérica. Entonces, en ese escenario, pues nosotros también entendemos que este es parte de un mecanismo mucho más grande que lo mira así el PNUD, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, y en el 67, en la segunda mitad del siglo XX, efectivamente a través de la Dirección General de Reforma Agraria, que le llamaron la Alianza para el Progreso, empezaron una exploración, una pequeña exploración, y seleccionan en el occidente de Panamá a lo que hoy nosotros llamamos Comarca Nueva Uglé, en su momento la serranía del Tabasará, y se selecciona para un proyecto minero de gran escala. Se llamaba hoy por hoy es la reserva minera más grande de todo el continente americano, reserva de cobre y oro, y ni no fue explotada por dos razones. La primera razón, porque necesitaba energía, y esa energía tenía que ser explotada del río Tabasará, y las comunidades resistieron, y la mina canadiense, afiliada al gobierno de Panamá, también fracasa, producto de que en esos años el gobierno, el presidente asume un atentado, ¿no? O sea, de hecho muere el general Omar Torrijos Herrera, y ese plan se queda en espera, ¿no? Pero todo el país empezó a ser marcado para la exploración minera, y es pues producto del asesoramiento y acompañamiento que nos dio el Programa para el Desarrollo. Y desde entonces se empiezan a configurar una cantidad de fuerzas vivas que van a resistir año con año a la llegada de cada una de esas minas. Entonces, en el centro del país vamos a tener experiencias políticas muy importantes para la defensa del territorio. Aquí en Panamá nos organizamos por coordinadoras, donde hay muchas organizaciones que hacen parte de una coordinadora, y por ejemplo, en la zona más campesinal, pues la Coordinadora Campesina para la Vida, en la zona de Veraguas, contra una mina que se llama Veragold, que actualmente tiene instalaciones y vigencia. Bueno, ahí fue el Frente contra la Minería de Cañaza, el Frente Santeño contra la Minería en la zona de la península de Panamá, y adicionalmente hay unos comités que se organizaron y todavía tienen cierta vigencia en este siglo, o sea, en esta década. Y la más interesante de todas fue la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales, bueno, resistieron y fueron el primer territorio que liberan de la minería y de las hidroeléctricas, que es el caso de la comarca Nueva Uglé. Ellos se enfrentan al gobierno y logran derrotar al gobierno y logran hacer una ley que protegía la comarca Nueva Uglé. Eso fue la punta del iceberg, porque demostró que sí era posible detener a la minería, y ahora en la gran lucha contra First Quantum, eso fue lo que hicimos, replicar ese ejercicio político de fuerza y derrotar a la mina. Entonces la lucha contra la minería en Panamá tiene muchísimas etapas, pero la última, que es derrotar a First Quantum, yo lo divido en 3 etapas, y se lo comento de esta forma. En el año 97, Panamá firma un ajuste estructural. Ese ajuste estructural nos obligaba, por recomendaciones del Banco Mundial y de todos estos organismos internacionales, nos obligaban a privatizar el sistema eléctrico, lo que en Costa Rica ustedes le llaman el ICE. Bueno, acá nosotros era Fuerza y Luz, lo privatizamos, toda la matriz energética la pasamos a manos privadas, y adicionalmente nosotros empezamos a concesionar parte del territorio. Un proyecto de escala nacional fue Cobre Panamá, que le daba vida a la mina de Petaquilla Gold, a Molejón y a otras minas, ¿no? Este proceso también hubo un proceso de resistencia en las calles, pero la más importante fue una demanda en la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad. Eso entra a la Corte, y no es hasta el 2017 que se dicta una sentencia donde el contrato es inconstitucional. Los vicios de inconstitucionalidad tenían que ver con la ley de contratación pública en Panamá. En Panamá hay una ley donde más de una empresa tiene que licitar para ganar un proyecto de interés nacional, y pues ellos no cumplieron con una cantidad de artículos de la Constitución,
y pues fue declarada inconstitucional. Pero no, el gobierno no acepta publicarla en Gaceta Oficial. Y la ley panameña dice que para que sea inconstitucional, para que tenga validez lo que diga la Corte, tiene que ingresar a la Gaceta Oficial de Panamá, que no está dentro del órgano judicial, está dentro del órgano ejecutivo, dentro de la presidencia. Entonces el presidente que toma posesión en el 2019 no es 2 años más tarde que lo hace, el 22 de diciembre, y lo hace para poder entrar en un proceso de negociación con la mina. Ellos hablan de un nuevo tratado del canal como el que se discutió en el 77, porque es por la lucha por la soberanía y que hacer que la mina nos pague lo justo. Y realmente es que la mina no tenía vigencia porque era inconstitucional. Y en el marco de este proceso, desde el 2017, distintas organizaciones ambientales deciden construir el movimiento Panamá Vale Más y Minería. Este movimiento empezó con más de 30 organizaciones a nivel nacional, una de ellas, las que yo hacía parte, del movimiento Victoriano Lorenzo y la Red Nacional de Defensa del Agua, y posterior, el gobierno conforma una gran comisión, después, pues, casi que para la misma fecha que nosotros nos creamos, pero no sin antes nosotros presentar ante la Asamblea de Diputados un anteproyecto para una moratoria minera. En su momento creíamos que era el camino correcto. Si presentábamos una ley para prohibición minera, podría truncarse en el cabildeo, y presentamos una ley de moratoria. Se engavetó, se archivó, nunca caminó esa ley dentro de la asamblea, pero el movimiento empezó a hacer una gran cantidad de acciones en la calle y eso atrajo a la juventud. Tuvo mucha fuerza este movimiento en el 2021, pero la negociación entre el Estado de Panamá y la mina llegó un momento donde se trunca por los montos que pedía el gobierno. El gobierno había convenido más o menos 375 millones de dólares anuales y el gobierno le parecía que era un trato muy bueno. La mina llega a negarse por la cantidad de millones anuales y las negociaciones no se restablecen hasta diciembre del 2022 y no es hasta el 2023, a inicio del 2023, donde ellos dicen, bueno, tenemos un acuerdo, hay un entendimiento, ¿no? Este entendimiento cambia las reglas del contrato original del 97. En el 97 se hablaban de 12.000 hectáreas. Ellos entienden que necesitaban un paso de servidumbre entre el puerto minero que estaba en el Caribe y la mina. Necesitaban también legalizar una zona de más de 5.000 hectáreas que era para poner los relaves, o sea, los materiales que generaba la mina en el proceso de separar, y la anexan, generando una gran área de 17.000 hectáreas dentro del corredor biológico mesoamericano y dentro, pues efectivamente, una zona hídrica fundamental que les voy a compartir a continuación. Toda esta cartografía ha sido construida desde el Club QGIS, que es el que yo soy cofundador, y la idea también de esta cartografía es mostrar a la población el impacto minero sobre la agua, ¿no? Porque estamos en defensa del agua. Queríamos decirle al país cuánta era la red hidrográfica, el área de impacto, no solo era un tema de 17.000 hectáreas, sino que la mina se ubicaba en una zona de recarga hídrica de dos cuencas hidrográficas importantes en Panamá, la del río Belén y la del río Coclé del Norte, y efectivamente, a su vez, una cantidad de ecosistemas que podían estar involucrados por la presencia misma de la mina y su perforación de tajos. Al final del proceso, se ha dado la última etapa, que es el estallido nacional. Durante este proceso se han estado dando algunas acciones de piqueteos, actividades, foros. En algún momento parecía que no iba a haber mayor problema, el gobierno se confía, entra en un proceso a mediados del 2023, del año pasado, en agosto, entra en un proceso de volver a presentar, o sea, ya tenían ante el proyecto, el contrato firmado con la mina, entonces el ministro de Comercio e Industria presenta ante la Asamblea de Diputados el proyecto de ley.
este proyecto de ley entra en debate. En Panamá esa comisión tiene solamente 9 diputados, pero tiene un proceso de audiencia pública. Y en estas audiencias, unas fueron en la asamblea y las otras fueron en las comunidades. Hubo descontento en las comunidades y hubieron una gran cantidad de personas, pero cientos de personas que fueron a hablar más de la minería, a decir por qué no la minería, y otra cantidad de personas que fueron a defender la minería. Este proceso fue a través de redes sociales, cosa que eso no existió en las luchas anteriores. Esa es la novedad del tema. La gente se estaba enterando de lo que estaba ocurriendo a tiempo real por redes sociales. Y el 29 de septiembre, los diputados logran mayoría y esto hace que regrese de la asamblea a la presidencia. La presidencia decide modificar los artículos que la gente más criticó, es decir, que si se criticó el tema del espacio aéreo, bueno, cambiaron temas del espacio aéreo, porque también se le daba privilegios al puerto minero, se le daba privilegios en el espacio aéreo. Entonces, no solamente era tierra, sino era aire y agua, ¿no? Entonces, había mucha discusión nacional de patriotismo y de decir que era un nuevo enclave parecido a lo que había sido la ocupación militar de los Estados Unidos en Panamá a inicios de la República. Y esa discusión pues regresa a la Asamblea y el 20 de octubre sale de la Asamblea ya firmado en tercer debate. En Panamá se requieren solo 3 días de discusión para que se vuelva ley de la República. Y sale a la presidencia y en menos de 2 horas el presidente firma la ley. Al firmar la ley, le da vida a la ley y ni siquiera había pasado 1 hora después que el presidente la firma y está publicada en Gaceta Oficial. La última vez la Corte lo dice que es inconstitucional y demoran más de 2 años para publicarla en Gaceta Oficial. Ahora no, ni siquiera demoró 1 hora para que estuviera en Gaceta Oficial. Entonces, eso dio un estallido el mismo 20 de la noche, era un viernes. El sábado se concentraron miles de jóvenes, sábado y domingo, y el lunes, día 23, como el lunes abrían la corte, o sea, la corte empieza a admitir recursos, bueno, se presentan una gran cantidad de recursos de inconstitucionalidad, demandas de inconstitucionalidad, y se dan un estallido nacional, se extiende por todo el Istmo. En el caso mío, donde yo estaba protestando, para finales de esa misma semana, habían más de un bloqueo en cada distrito. Por ejemplo, en mi distrito, que es Renacimiento, la zona más fronteriza, teníamos 2 bloqueos de vía, o sea que toda la cadena de suministro estaba bloqueada. Es la zona que se producen los alimentos del país y solamente existe una vía panamericana terrestre. La acuática nunca ha sido un tema nacional, o sea, no está explotado mover carga por el agua. Y hay un solo aeropuerto en David, que era el que inicialmente empezó a mover carga agrícola hacia la ciudad. Hay un desabastecimiento de combustible. Panamá tiene que apoyarse con Costa Rica para mover combustibles a Panamá, pero ese estallido nacional es en todas las provincias. Yo le muestro solo Chiriquí para que vean un poquito del nivel de movilización y descontento generalizado. Esto obligó al gobierno a presentar una ley de moratoria. Primero presentaron un recurso desde la presidencia. La población lo que decide es, la población lo que hace es decir no a lo que la presidencia dice y posteriormente el presidente habla de hacer un referéndum, nos llama a un referéndum, pero en medio del proceso se da el derramamiento de sangre en Chame, en el punto azul que ven allí. Le disparan a 2 educadores, Tomás Milton Cedeño y también a Iván Rodríguez Mendoza y Abdiel Díaz Chávez. A Tomás Milton Cedeño había muerto unos días antes en Horconcito, atropellado por alguien de descendencia europea. Unos migrantes que estaban acá se asustaron y pisaron al acelerador y atropellaron al educador. En el caso de Chame, era un panameño, hijo de norteamericanos, líder de un movimiento de armas, saca su arma y decide dispararle a los 2 educadores. Pero el 3 de noviembre, el alcalde de mi ciudad
decide organizarse con los productores, bajan y enfrentan a la población que estaba protestando, mayoritariamente no Buglé, y arremeten contra ellos, 2 heridos con gravedad, incluso con armas, o sea, le dispararon con arma blanca, con armas, con bala, con fuego, después le disparan a uno de estos líderes indígenas. Entonces el país está efectivamente muy tenso, el presidente decide o crean una narrativa que el movimiento necesitaba esperar a la decisión de la Corte Suprema. El 23 de octubre, perdón, el 23 de noviembre se terminaban de revisar los alegatos para entonces empezar un proceso de tomar una decisión, una sesión permanente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y los magistrados pues efectivamente aceptaban el reto de darle primura o darle prioridad a este caso minero, ¿no? Pero mientras tanto, miles y miles de jóvenes salían todas las noches a marchar. Entonces, ahí hay una caracterización que nosotros todavía tenemos pendiente, que necesitamos hacer, es de poder caracterizar cómo se da este proceso. Si se es un proceso patriótico, nacionalista, o es un proceso que es inspirado por la defensa del territorio, la defensa del ambiente, en fin. Algunos hablan de que la última lucha nacional que tuvimos por liberarnos de una frontera extranjera fue la lucha por la liberación del Canal de Panamá. O sea que esa soberanía y esa lucha patriótica, emancipadora, pues se mantiene vigente y que por eso los panameños eh, entendieron el llamado de la lucha y por eso llegaron con tanto fervor a las calles. Luego hay otra lectura que es un tema de juventudes, que son los jóvenes, el motor, la llama rebelde, que incendia pues ese estallido social. Lo que sí es cierto es que no necesariamente eran todos jóvenes, toda la población en la noche salía porque entendían que la mina, que el gobierno nos estaba, uno, queriendo entregar parte del país, destruir un país a cambio de centavos, y entonces, pues efectivamente fue un estallido. Pero ahí habían educadores que habían estado marchando desde el 2021, ahí estaban los sindicatos de la construcción, estaban los gremios de la salud, los gremios de educación, en fin, habían todas las fuerzas vivas que toda la vida han protestado y que tienen conciencia de lucha, habían estado de una u otra manera vigentes desde el 2021 que nosotros convocamos la construcción del movimiento Panamá Vale Más y Minería. Entonces, al final, lo que ocurrió fue que el movimiento se divide en 2 partes, los que querían que la Corte Suprema declarara inconstitucional y los que querían que se derogara de manera inmediata en la Asamblea de Diputados la ley. O sea, se derogara la ley 406, que era la que daba vida a este contrato minero. Entra en la Asamblea un periodo extraordinario, una nueva ley, la ley 407, que es la ley que le da vida a la moratoria minera nacional. Pero esta moratoria minera decía que solo se invalidaban las minas que no estaban vigentes o que no tenían un contrato vigente y las minas que en el futuro que se solicitasen. Entonces dejaba en vida las minas que tenían contrato. Entonces la ley 406 que le daba vida a la mina estaba vigente, ¿no? Entonces en el mapa, yo voy a regresar a este otro mapa que tenía anteriormente. En este mapa, los polígonos rojos que pueden ver en el mapa tenían contrato. En el caso de Cobre Panamá, tenían a First Quantum. Y en el caso de Minas Cerro Orlas, en el Cerro Quema, una mina de oro. Y en Cañazas con el proyecto de Vera Gold. Bueno, en medio del proceso nos notábamos que se diera la inconstitucionalidad, pero una parte del movimiento se mantiene en la calle por 35 días. Esa presencia popular de bloqueo corta todo el suministro nacional, hay escasez en las capitales y hay escasez de productos básicos en el interior y de gas y combustible para el caso de nuestra provincia, ¿no? Eso genera un odio que lanza la televisión, lanzan los medios de comunicación
y empieza el gobierno a apostar en un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. En ese proceso, intermedia medio mundo, hay un nivel de conciencia nacional, de solidaridad nacional. Los jóvenes empiezan a rechazar a los medios de comunicación. Eso es una gran victoria. Por primera vez se les cierran las puertas a los medios de comunicación y son las redes sociales las que van a informar a la población nacional. Y se dan unas batallas en el mar, que bueno, no las presenté acá ahora, son muy importantes. Un grupo de pescadores y de pobladores de costa se fueron a la misma mina y bloquean acuáticamente la entrada de buques de la mina de Friscuanto. Entonces son tres expresiones populares grandísimas. Los pueblos indígenas que estaban en la calle, los sindicatos de la construcción que tienden a tener una afiliación al marxismo, al comunismo, y asimismo fueron expuestos en la televisión como los comunistas y que probablemente los comunistas manipulaban al resto de los sectores, ¿no? Esa narrativa se cayó o se descolgó porque los que marchaban, que eran cientos de miles de personas en las noches, no eran del Sindicato Único de la Construcción, eran jóvenes, eran profesionales que salían del trabajo y iban a marchar toda la noche. Entonces, como trataron de polarizarlo todo, que eran los comunistas, pues se le cayó ese vendaje a los medios de comunicación y al gobierno, ¿no? Entonces, en el medio de este modelo de extractivismo que intentaron mediatizarlo, pues nuestros pueblos entendieron que no era la opción porque un proyecto minero contaminaba el agua de todo el territorio y ponía en peligro la integridad. Y ya nosotros habíamos tenido un antecedente importante que es la firma del Plan Puebla-Panamá, que yo creo que ahora lo conocen como la interconexión Mesoamérica, y dentro de esta gran matriz energética para abastecer el sistema de interconexión eléctrica de Centroamérica, nosotros ya habíamos resistido, de las cuales se habían firmado por lo menos unas 100, este, como 110 concesiones para proyectos hidroenergéticos, de los cuales solo se lograron construir en mi provincia 35. En mi provincia se habían concesionado 69. De esos 69, solo algunos estaban los que tienen círculos del círculos negros, son los que iban a entregar energía al sistema CIAPAC, que es el sistema de interconexión eléctrica de Centroamérica, y el resto se iba a entregar al Centro Nacional de Despacho, y con esa entrega, pues efectivamente iba a aportar un porcentaje importante de la energía que consume el país. Nosotros hemos hecho un estudio reciente, lo lideró un joven costarricense, Alberto Gutiérrez, y hemos publicado reciente este artículo que se llama Conflictos socioambientales por represas y proyectos hidroeléctricos en Chiriquí y la zona sur de Costa Rica, donde efectivamente analizábamos cómo era esto de la energía para el sistema del CIEPAC. O sea, un proceso ya entendiendo el carácter regional, ¿no? Y lo mismo para Costa Rica, ¿no? Ver cómo el movimiento organizado de Ríos Vivos de Costa Rica y las comunidades, los grupos cívicos, resistieron al proceso y lograron detener proyectos hidroenergéticos en esta gran matriz de despojo. Entonces, la acumulación por despojo aquí nosotros en Panamá la vivimos, todavía no se ha frenado en Panamá, no se ha frenado este tema de la matriz energética limpia. Ahora nos entraron eólicas y solares, también generando un proceso de desplazamiento de algunas comunidades. Siguen las comunidades vecinas de los proyectos hidroenergéticos o eléctricos o solares, siguen excluyendo a esas familias del desarrollo. O sea, no les aportan en lo más mínimo a condiciones dignas para el territorio, caminos de producción, escuelas, saneamiento, electricidad. Entonces nosotros efectivamente hemos logrado vencer por 4 razones. Número 1, porque nuestros pueblos indígenas demostraron la resistencia, primero para crear su comarca, posteriormente para defenderla, en el caso del 2011, 2012, que se daba la primera ley antiminera, y más reciente, todo este proceso de justamente ellos, los indígenas, bajaron a las calles y fortalecieron cada uno de los puntos
de resistencia, tanto en la capital como en las provincias. Había un punto importantísimo de cierre en Panamá, que era sobre el río Pacora. Ese bloqueo bloqueaba todo el oriente del país. Un segundo, voy a apagar el micrófono y ya vuelvo. Un segundo nada más. Listo, ya estoy de regreso. Entonces, al final, para terminarles el comentario, yo caracterizo la experiencia panameña en la lucha contra la minería en varias vías. La primera vía es que en Panamá el conocimiento ancestral en esa plurinacionalidad ha sido la vanguardia. La lucha por la defensa del territorio, si bien tiene un peso importante la organización sindical, la organización de la izquierda panameña que efectivamente dijo, juraban estar del lado del pueblo y juraban vencer, efectivamente tuvo mucha relevancia e importancia, pero el proceso de acumulación o el proceso histórico panameño ha demostrado que, que solo los pueblos indígenas en Panamá entienden qué ha sido el despojo y cómo ha sido la matriz o el metabolismo de hoy mismo, el metabolismo del capitalismo como tal, ¿no? Entonces estos pueblos que han sido excluidos de la educación, que han sido excluidos bueno, hasta incluso de la cultura occidental, de hecho se resisten a aprender del occidente. Ellos claramente lo hacen, en su discurso lo dicen y lo expresan, que la medicina occidental los va a destruir. De hecho, cuando vino el COVID-19, se adentraron en las montañas para no recibir las vacunas, se resistieron en recibir las bolsas para el tema este de los cadáveres. Fue un pueblo que ha resistido al occidente, y esto ha sido importante porque han sido el motor de por qué nosotros decirlo a una transnacional que no la queremos en nuestro territorio. Entonces, esa es una parte importante. Y yo creo que el país, en unas estadísticas que se han estado estudiando, pareciese que podría tomar el mismo rumbo de Costa Rica, de volverse un país ecológicamente, por lo menos el discurso, vendernos como un país verde, un país pura vida, que defiende, que entiende que el ecosistema es importante para los procesos económicos. Entonces, por allá están las conversaciones en el momento. Ahí nos encontramos ahora. Yo creo que por aquí puedo terminar para abrir un proceso de preguntas y respuestas, si están interesados. Voy a terminar acá. Muchas gracias, Jonathan. Qué poderosa imagen esta última de esta señora indígena subiendo una montaña con todo el peso en sus hombros, ahí con su perrito, pero no para, ahí va. Perfecto, poderosa imagen que nos inspira mucho. Muchas gracias, Jonathan. Y ahora entonces vamos a comenzar ese momento de reflexión, de enriquecer nuestro debate, y voy de palabra para nuestra querida Carmen para empezar el debate. Adelante, Carmen. Gracias, Melissa. Bueno, muy inspirador no solamente la imagen, sino toda la exposición de Jonathan y todo el proceso panameño. La verdad, excelente tu exposición, Jonathan. En primer lugar, agradecerte muchísimo por tu claridad, por esa capacidad de síntesis, por esa inteligencia con la que está organizada la información que nos presentas. Muy, muy importante, muy interesante. Justamente esta edición de nuestro grupo de trabajo, que es la tercera vez, em, que podemos como ISMO estar como grupo de trabajo en Claxo, pues tuvimos la suerte de contar con Briseida Barrantes, y junto con ella pues todo un grupo de colegas panameños que nos abrieron Panamá. Eh, Hemos tenido como grupo como mucha impronta del norte de Centroamérica, ¿verdad? Y ahora estamos mirando al sur de Centroamérica con mayor énfasis. Afortunadamente tenemos a Denia y a Annelise en Costa Rica, y ahora
bueno, tener como esta voz y este testimonio y este estudio, ¿no? Tan serio, tan riguroso de la historia y del presente de Panamá, pues, bienvenido, bienvenidísimo y de verdad muchas gracias. Mi pregunta, además de todo esto y de felicitarte y de explicarte la importancia de esto para nosotros como Red Oísmo y como grupo de trabajo, mi pregunta tiene que ver con em, lo frustrante que muchas veces resulta en América Latina, pues la desmovilización, ¿no? Y la impoliticidad de las mayorías populares, por decirlo de manera muy genérica. ¿Qué fue qué es el elemento detonante? ¿Cómo lo explicas? ¿Qué consideras que sea? Si bien es cierto que es un proceso todavía en estudio y que nos has dicho que está pendiente esa caracterización y bueno, y que en las ciencias sociales hablamos de multicausalidad, ¿verdad? Y además en la importancia de segmentar quizás estos conceptos de mayorías populares o clases sociales son demasiado amplios y definitivamente necesitamos una segmentación de los procesos. Pero, ¿qué sería lo que en Panamá logró como la articulación de los diferentes sectores y que este ciclo de protesta fuese tan masivo y por eso mismo tan efectivo? Porque o sea, en toda América Latina vemos este proceso, estos procesos de despojo, vemos el avance de la minería, vemos el proyecto extractivista a todo lo que da, a todo vapor, ¿verdad? Y pequeños núcleos resistiendo, pero sin conseguir como victorias contundentes. Creo que esas victorias vienen de la mano de la articulación que sí se logró en Panamá, ¿verdad? ¿Y a qué lo atribuyes? Si esto es replicable, si es replicable en el tiempo adentro de Panamá y después regionalmente en Centroamérica. ¿Es clara mi pregunta? Sí, creo que en la presentación olvidé comentarlo. Nosotros efectivamente tuvimos antecedentes en el 2022 cuando se estalla la guerra de Ucrania y Rusia, con el costo del combustible, digamos, los panameños llegan a un momento en que deciden no, digamos, no aceptar estos costos y primero salen los productores agrícolas a decir que estaba muy alto el costo del combustible y dejan de enviar toda la agricultura a la ciudad. O sea, pero eso ocurre en mi provincia, cerca de donde yo vivo. Y el gobierno decide aceptar la condición de los productores y decide subsidiar a los productores. Pero en la discusión antes que decida el gobierno que sí, los productores hicieron una jugada que era decir, no, ahora no solamente lo queremos para nosotros, también lo queremos para todo el pueblo panameño, ¿no? Y esto hace que los movimientos sociales se unan a ese proceso, pero justo cuando se iban a unir los educadores, los sindicatos y todos los demás, los agricultores aceptan la condición del gobierno que solo iba a ser para ellos. Entonces los agricultores se van a producir la tierra y se quedan efectivamente se quedan entonces los educadores solos a pelear y logran bloquear primero el occidente de Panamá, Veraguas y Chiriquí, y luego se contagia todo el país y se da como por lo menos unos 15 días de protestas nacionales tan impresionantes que se sentaron una mesa para discutir el tema del combustible, pero asociados al alto costo de la vida, al monopolio de los medicamentos, de la farmacia, y se da toda una discusión por temas que demoraron varios meses, como 3, 4 meses de discusión de los distintos sectores políticos con el gobierno. Eso fue en el 2022. Al final el gobierno aceptó la condición solo del tema de bajar el combustible o subsidiar el combustible. eh, y bueno, eso fue como un gran estallido social a una escala mucho más pequeña, pero hasta el momento había sido el estallido social más grande del que había tenido el país. Ya nosotros con el COVID-19 fuimos encerrados, el país había tomado una decisión de crear estado de excepción, es decir, que nos dejaban salir por sus números de cédula, no hubo una reactivación económica y en medio de la reactivación económica hubo demasiada corrupción. Entonces el pueblo panameño ha estado acumulando contra el gobierno cierto descontento. Todos los panameños estábamos en descontento con el gobierno.
Ahora bien, el movimiento ambiental del cual soy parte había estado haciendo actividades, conferencias desde el 2021 todo el tiempo. Nosotros no descartamos que parte del trabajo político de organizar y divulgarlo, todo el tema ambiental, fue fundamental, porque cuando se da el estallido y la gente empieza a preguntarse por qué la mina es inconstitucional y se dan cuenta que la mina tiene un contrato de 17.000 hectáreas y que es a tantos años y que no solamente es la mina, sino que también es el agua y que el canal, bueno, el canal de Panamá entra en una gran crisis de 32 barcos, llegaron a estar pasando hasta 18 barcos, 16 barcos en la estación más seca. Es una crisis que jamás antes vista desde que se construyó el canal de Panamá y probablemente esa agua que hoy van a usar para lavar el cobre, podrían estar utilizándola para mover los barcos sobre el canal de Panamá, que esa es otra discusión que se dio en los años entre el 2004 y el 2009, que el gobierno intentó como traer esa agua de esa zona del país hacia el canal y la población dijo que no. Se creó la coordinadora anti-embalses y efectivamente lograron frenar y negociar con el gobierno de sacar el agua del canal, o sea, que no se metiera dentro de la cuenca canalera para que el canal no la usase para mover barcos, porque efectivamente es parte del despojo y lo que yo siempre vengo diciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, sí nos toca como analizar el estallido, porque nos explotó en la cara a muchos de nosotros. Habíamos escrito en el 2021, un libro sobre pensamiento crítico, ambiente y territorialidad, donde habían ecólogos, o sea, personas de ecología política, habíamos muchos antimineros escribiendo ahí sobre temas de pensamiento crítico, sobre el tema ambiental, y no los vimos venir. O sea, exponíamos que había despojos, que el extractivismo es malo, que esto y cómo se distribuye en el país, pero no nos veíamos venir que habían las causas suficientes para que el pueblo despertase y dijera que no a una minera internacional, ¿no? Entonces, ahora yo creería que el pueblo panameño está en posición de sostener la decisión que hizo en las calles. Eh, es una discusión nacional, contagió a todos los presidentes, estamos al borde de cambiar presidente, las elecciones son en 30 días, el 5 de mayo, y los presidentes que eran mineros dijeron pues, que respetan la decisión del pueblo, respetan al soberano. La Constitución de la República de Panamá dice en su artículo número 2 que el poder emana del pueblo. Entonces, los presidentes están diciendo vamos a respetar la voluntad popular, el soberano ya habló y nosotros no vamos a tener la minería. Solo un presidente, candidato a la presidencia, está hablando de nacionalización de la mina, que es que ya que la mina está, aprovechemos que la mina está. Otros hablan de crear una escuela internacional de restauración ecológica, de cierre de mina, para que la gente se entrene ahí cómo son los cierres de mina, cómo convertirías un tajo de explotación de cielo abierto en una zona restaurada y reforestada. Entonces, hay toda una discusión ambiental en medio de una campaña electoral que empezó el 3 de febrero y que termina ahorita el 2 de mayo, y esa discusión ha agarrado a escala nacional, en televisión, radio, y el país es antiminero. O sea, básicamente nos volvimos antimineros de la noche a la mañana sin haberlo estado esperando. De hecho, fuimos conservadores, demasiado conservadores, cuando le dijimos a la Asamblea queremos una ley de moratoria minera, cuando pudimos haber pedido prohibición si el pueblo estaba con nosotros. Iba a estar con nosotros. No estaba en ese momento, pero luego lo demostró en la calle. Porque yo no sé si se imaginan, 100.000 personas marchando, autoconvocadas. El movimiento que convocaba era un movimiento clase media, juvenil, que se llamaba Sal de las Redes. Ellos convocaban, nadie sabía quiénes eran los organizadores, simplemente veían el logo, vamos a marchar de la cinta costera a la presidencia, o vamos a marchar de la cinta costera hacia la Asamblea, o hacia la Corte Suprema, y de pronto llegaban 15.000 jóvenes puntualmente a las 3 de la tarde que decían, y antes de las 10 de la noche había un mar de gente marchando 10, 15 kilómetros por la noche. Si la policía los reprimía por un lado, salían por otra calle, y ahí estaban marchando toda la noche hasta las 11, 12 de la noche. Entonces eso fue algo sin precedentes. Creo que fue comparado con los estallidos del 9, 10 y 11 de 1964, donde asesinaron a 21, bueno, hubieron 21 caídos, y esos 21 caídos por el ejército de Estados Unidos que le dispararon a los jóvenes,
y el enfrentamiento demoró 3 días, pero hizo que Panamá detuviese las relaciones diplomáticas entre Panamá y Estados Unidos. Fue el primer país en romper relaciones diplomáticas en el siglo XX, y con esa ruptura estableció una discusión nacional y soberana de recuperar el canal. Entonces nos comparan 2023 con el 64. Algunos más conservadores de la derecha comparan el estallido de noviembre con el estallido de la cruzada civilista del año previo a la invasión de los Estados Unidos a Panamá en el 88, 89, con la famosa cruzada civilista, que era también un conjunto de organizaciones que se resistieron a los militares y hasta que llegó los gringos y nos invadieron, mataron a 1000 personas y a partir de ahí pues se restablece la democracia. Entonces tenemos las venas abiertas, digo yo, y aparte de eso tenemos a un pueblo que no tolera un caído. En el 2012, cuando mataron a Jerónimo Rodríguez Tugri de un disparo por luchar contra la minería, hubo estallido también, pero solo en el occidente, no en la capital, solo en el occidente, y con el estallido el gobierno tiene que desmilitarizar la zona y negociar una ley que le daba protección a la comarca Nuevo Buglé para minería y para hidroeléctrica. Entonces, ahora también mataron a 2 educadores por disparos. No fue la policía, pero fue un norteamericano, y eso también hizo estallido nacional y obligó a que la Corte, ya el gobierno sabía, si la Corte Suprema no declaraba inconstitucional, el estallido se extendía 35 días, o sea, más días de los 35 que ya teníamos cerrando la calle, ¿no? Entonces ya el país no aguantaba más, estaba al borde del colapso. Entonces realmente tocó fondo. Por primera vez toca fondo el gobierno, no tiene legitimidad, no pueden reelegir a su candidato a la presidencia. De hecho, se acuñó una frase, el que apoya la minería solito se elimina. Y en medio de la protesta se creó una frase del no vas. Y ahora a todos los políticos que no los quieren le dicen no vas. O sea, es un eslogan nacional. En la estadística, si ustedes lo pueden analizar, es una de las frases que más se usa ahorita mismo en plena discusión, asociada con la minería. No a la minería, no vas. Se lo usan demasiado. Están en la discusión. No sé si alguien tenía la mano levantada. Qué pena. Adelante, Uriban. Bom, Jonathan, gracias por tu presentación. Yo quiero te preguntar lo siguiente. El Panamá, a economía es muy en torno do canal. Há em curso o grande projeto do Panamá Pacífico, e o Panamá é paraíso fiscal em que há centro urbano muito caótico e a zona rural onde a maioria dos povos originários estão, não há projeto de desenvolvimento, há projeto de exploração, de expansão do capital por la mineraria. Então, como se articula a luta de los povos originários contra a mineraria em relação também ao Panamá Pacífico e a uma economia em torno da especulação financeira com território de paraíso fiscal, né? E neste contexto, que pensa os povos originários como uma alternativa de desenvolvimento que pudesse ser partir de controle dos povos originários? Gracias. Bastante compleja la pregunta. Efectivamente, tengo que afirmar que lo que has dicho es correcto. Hay un paraíso fiscal aquí. Han intentado como hacer unas medidas para frenar el paraíso fiscal, pero bueno, eso no es sencillo. Lo que sí es cierto es que la estrategia dentro del Pacífico por desarrollarlo logísticamente le llaman servicio multimodal,
que es mover solamente servicio, cargas, o sea, del Pacífico al Atlántico. Tenemos la parte más angosta del istmo nuestro, mide 76 kilómetros, de Colón hacia Panamá. Entonces ellos hablan de toda una logística de cargas, incluso están hablando de un tren de Ciudad de Panamá a Costa Rica. Ya hay un modelo que iba a financiar China y no se hizo porque Estados Unidos no quiere que eso se dé y logró que este presidente, estos 5 años, el presidente detuviese ese proyecto. Pero es un proyecto que hoy dos candidatos lo están proponiendo. Un tren de carga para unificar o para mover con mayor facilidad las cargas hacia Costa Rica. Ahora bien, los pueblos indígenas nuestros, debería, bueno, presentar el mapa otra vez, los pueblos indígenas nuestros, cuando la colonización se hizo por el Pacífico, a partir de la llegada de Gonzalo de Badajoz en 1515 y luego posteriormente de las exploraciones de Gaspar de Espinosa en el 16, 18 y 19 de 1500, en esas exploraciones se establecen una cantidad de poblados en el Pacífico. Los del Caribe no se dieron, es la United Fruit Company la que llega a Bocas del Toro, la que altera toda la zona de la Baja Centroamérica en la zona Caribe, y los pueblos indígenas hoy lo que le preocupa no es lo que ocurre en el Pacífico. Los pueblos indígenas hoy están preocupados por la interconexión eléctrica de la cuarta línea de transmisión, por un canal seco, que le llaman así, canal seco del Pacífico al Caribe, y también de una costanera, que sería una carretera que conectaría Ciudad de Colón con Bocas del Toro, atravesando a la comarca Nuevo Buglé. Esas son las discusiones de los pueblos indígenas. La minería, pues ellos, es un tema complicadísimo. Incluso no les gustan que extranjeros visiten sus territorios, porque piensan que son mineros, son exploradores, son científicos que están buscando información. Yo que he estado con los indígenas toda mi vida, cuando voy a los territorios he sido expulsado de territorio. Y aunque trato de explicar con su propia lengua de qué se trata mi investigación, no me dejan entrar porque piensan que yo voy a entregar algunos de esos datos para que los mineros puedan utilizar los datos, ¿no? Entonces hay un celo sobre su territorio y adicionalmente el gobierno en algún momento les otorgó la autonomía, pero no le otorgó presupuesto. De todos los territorios indígenas no tienen presupuesto, no encuentras hospitales, no encuentras centros de salud, no hay nada. La gente muere todavía por enfermedades comunes, la gente opta por hablar su primera lengua como lengua materna, el español no lo manejan bien, y desde el mundo occidental los ven como zonas atrasadas, zonas que están que son zonas salvajes, básicamente, y lo tratan como tal. Hay una apuesta del hoy por hoy, no solamente de mantener estas discusiones territoriales de que no entren proyectos mineros o proyectos hidroeléctricos, sino también hay una apuesta de su mismo pueblo originario de entender cómo sería su entrada al modelo capitalista, porque tampoco la comarca es parte del mercado. Es decir, que no hay extensiones de cultivos para vender al mercado. Como no hay caminos de producción, no hay electricidad, pues ellos no han podido de ninguna manera entrar al sistema capitalista. Lo que sí hacen es éxodos masivos para trabajar en Bocas del Toro, trabajar en Chiriquí, trabajar en Veragua, en las plantaciones de café, en las plantaciones de banano, en las plantaciones de caña de azúcar. Entonces, ese éxodo que se da para Costa Rica también a cosechar café, solo es temporal. Van 6 meses y regresan a la comarca. Es un éxodo permanente para, ni siquiera para ganar dinero y invertir, ¿cómo se llama esto? Cuando tú haces, bueno, una inversión personal como familia, sino es que vas, busca dinero y traes y compartes con la colectividad de tu familia, ¿no? Entonces, ha sido una economía dentro de las comarcas que yo la etiqueto como una economía familiar, solidaria y territorial. Y es una economía que está fuera de la lógica del capital, porque no hay un pensamiento individual, son territorios colectivos, territorios que se resisten al occidentalismo. Gracias. Gracias, Joana. Gracias, Uribe, por su pregunta. Vamos a juntar
participación de Alex y posteriormente Guillermo con sus comentarios y después damos la palabra a Jonathan para hacer un cierre, para cumplir con el horario que teníamos previsto por aquí, si están de acuerdo. ¿Puede ser así? Entonces, adelante Alex y después Guillermo. Hola, gracias Nelise, gracias Jonathan y saludo a todos los compañeros, compañeras de nuestro grupo de trabajo que acompaña esta actividad. Yo quisiera rápidamente comentar, Jonathan, comentarles una situación respecto al debate panameño que ocurrió a partir de el compartir una nota que sacamos en el sitio web de OISMO, de nuestra articulación centroamericanista, una nota sobre la lucha antiminería en Panamá en noviembre, que ha sido escrito por Olmedo Beluche, que es compañero de Briseida Barrantes, nuestra colega, compañera acá de UISMO, y donde él hizo una descripción de lo que estaba pasando en el momento candente. Creo que fue justo cuando hubo las muertes tras las protestas, que también comentó Jonathan en su exposición. Bien, yo compartí esta nota en un grupo de WhatsApp en lo cual participo en Brasil con cientistas políticos, sociólogos brasileños, y ahí se estableció un pequeño candente debate respecto a la situación panameña en el chat de WhatsApp tras la nota, porque un colega, un politólogo pues, español, pero que reside en Brasil, bastante conocido en temas geopolíticos, e incluso más con respecto a China, pues hizo unos comentarios y unas críticas que pongo acá rápidamente, grosso modo, que quisiera que Jonathan comentara o qué le parece estas posiciones respecto a la lucha panameña. Básicamente, poniendo en cuestión lo que estaba sucediendo en este momento, estamos hablando de noviembre, ¿verdad? Poniendo en cuestión como muchas dudas respecto a qué efectivamente la lucha panameña buscaba, es decir, el cierre de la concesión minera, ok, pero ¿qué significa esto en términos amplios para la lucha social panameña? La crítica residía en que este colega interpretaba lo que pasaba en Panamá como una especie de desdoblamiento de la guerra híbrida, ¿no? De este concepto de guerra híbrida en Panamá a partir de la interferencia de agencias estadounidenses, de think tanks de los Estados Unidos, incluso quizás como mecanismos de financiación de estas luchas, y que lo que pasaba en Panamá sería entonces un capítulo más de lo que sucede en muchas partes de América Latina respecto a protestas a partir de una demanda específica, pero que luego se pone en desfragmentación porque el objetivo se convierte en unas demandas imposibles, ¿no? Unos debates sobre revolución, sobre unificación de luchas populares, que le parecía una novela repetida a este colega, pensando lo que estaba sucediendo ahí. Bueno, de ahí el debate, ¿no? de WhatsApp, a partir de eso, de una nota que sacamos nosotros con la colaboración de Olmedo, pero hoy, pasado algunos meses y con la, digamos, conclusión de aquel momento candente de la lucha, yo quisiera preguntarte, Jonathan, ¿qué contestaría a este colega? ¿Cómo ves, percibes estas críticas a partir de lo que sucedió en estos meses? Pero perdón, Alex, perdón. eh, eh, lo que señala este colega entonces es que el verdadero objetivo es un objetivo puesto por los Estados Unidos o por agencias de los Estados Unidos para en realidad lograr la desmovilización o para qué. ¿Cuál sería entonces el fin? No entendí. Sí, la crítica es que, bueno, una hipótesis podría ser esta, la otra es que las propias luchas populares se ponen en una atmósfera naif porque no logran poner en concreto sus demandas, queda muy difuso, muy fragmentado lo que realmente esto significa en acúmulo de fuerzas para
articulación, como decías, Carmen, tu pregunta, y que no se hablaba en crítica al gobierno, específicamente lo que está hoy, pero no había ninguna propuesta de canal de diálogo con este gobierno. O sea, la crítica es que la retórica revolucionaria más bien servía a intereses de la guerra híbrida y que Martinelli, por ejemplo, estaba muy a frente en las encuestas en el próximo periodo electoral, que es en mayo, ¿verdad? Iba o va, no sé cómo está ahorita, a ganar de manera aplastante. Entonces, que la lucha popular al final se convierte en algo muy difuso que no atiende a objetivos de más amplio sentido en términos de acumulación de fuerza política. Más o menos esto, Carmen, no sé si hice claro. Sí, Jonathan, perdón. No, no te preocupes. Qué bueno. Qué bueno que estas discusiones se den en esos chats. Qué bueno. Qué alegría. Eh, bueno, yo tengo que aportar dos cosas. O sea, al principio entendíamos que había capital dentro de las acciones. Martinelli había logrado que se abrieran a otras naciones fuera de Estado de Canadá y había entrado capital surcoreano, capital chino, y yo al principio entendía que parte de este proceso era porque querían reacomodar, hacer sacar a esta empresa por inconstitucional y luego traer otra nueva. Esa era una lectura durante el inicio del estallido, pero ya más tarde nos enteramos que las acciones de la mina canadiense no estaban en Toronto como nos decían, estaban en los Estados Unidos. Y eso hizo que la embajadora también dijera, la embajadora de Estados Unidos en Panamá, aplaudiese el contrato de ley cuando el presidente lo firma. El presidente lo firma el 20 de octubre. Bueno, en esas fechas, la embajada de Estados Unidos felicita al gobierno de Panamá por decisión tan importante, ¿no? Entonces, claramente Estados Unidos se vio perjudicado por las acciones del estallido, porque ahora la mina entra en un proceso internacional de arbitraje. En Panamá tiene que obligatoriamente entrar en un proceso de cierre de mina y aparte todas las otras minas, o sea, que también tienen capital de empresas norteamericanas, también tienen que pagar operaciones. Así que no solamente ganamos a First Quantum, sino que ganamos a toda la minería en Panamá. Pero esa no es la victoria que yo promuevo con el estallido social. La victoria que tuvimos, número uno, que derrotamos a los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pudieron eh, manipular a las masas. Primero, eso es importantísimo porque estamos en una era digital que, que va en crecimiento. Entonces, entre mayor información, van a tener los pueblos más facilidad para organizarles. Ese es un punto uno. Un punto dos, la opinión política también fue derrotada. O sea, la opinión política del gobierno y del extractivismo de las empresas fue derrotado en medio de la discusión. La gente estudió, cualquier persona del común tenía las razones de por qué la mina era inconstitucional o por qué el ambiente iba a ser destruido, ¿no? Eso fue la segunda victoria, o sea que a la vez entendemos, hasta luego, al final también entendemos que se educó la gente a no repetir lo que dicen otros, sino que empezó a estudiar, y eso fue importante. Y una tercera victoria eh, que quedó sentada es que la gente que no conocía cómo funcionaban los órgano ejecutivo, judicial y legislativo, hoy entienden el proceso, cuáles son las competencias de cada uno de los órganos. Eso para futuras luchas va a ser fundamental. Entonces, al final, la elección, el término electoral que tenemos abierto ahora hasta el 5 de mayo, es lo que nos mantiene distraídos de lo que ocurrió en el estallido social. Es decir, que eh, pasando las elecciones, está en discusión el cierre de la mina y la constitución, porque la gente dice que la única manera de que blindar al país de la minería es que se haya un proceso constituyente originario, o sea, que hagamos una constitución nueva, un nuevo contrato social. Entonces, hacia allá va la discusión. El Martinelli está preso ahora. Bueno, preso no, está escondido en una embajada para que no lo lleve la policía a la prisión, porque ya se declaró ya en firme una sentencia. Él ha dicho quién es el que queda, heredó los votos de él a otra persona, a Mulino, que es un político de esa misma línea política, y al final
están favoritos de primero en las encuestas. O sea que tienen que hacer mucho para poder derrotar en las elecciones a esa fuerza política. Gracias, Jonathan y Alex. Bueno, vamos con Guillermo y ya hacemos el cierre. Guillermo, por favor. Su micrófono, Guillermo. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a Jonathan, ¿verdad? Por esta excelente posición y también a los coordinadores del grupo, ¿verdad? De que organizaron esta sesión. Voy a hacer unos breves comentarios a la exposición de Jonathan, que realmente me parece muy fascinante. En primer lugar, me llamaba la atención eh, lo que él dijo cuando están pensando y debatiendo cómo se conceptualiza toda esta lucha, ¿verdad? Si era algo de contenido patriótico, si era algo de defensa del territorio. A mí me parece que esto no debería ser un dilema, porque puede ser ambas cosas, ¿verdad? Es decir, también defender el territorio, defender los ríos, es patriótico. Y eso también se me hace muy valioso porque es dar sentido concreto a toda esta idea de la soberanía. Es decir, defender la soberanía nacional es defender en este sentido el territorio, el lugar donde vives, el agua que sostiene la vida. Eso me parece muy valioso. Entonces, como que el debate ahí habría que pensarlo de manera más amplia y no de una manera tan dicotómica. ¿Ve? Otro elemento que yo destacaría y que me parece importante aquí resaltar es esta doble moral que revela la naturaleza de la élite, no solo de Panamá, sino de todo el subcontinente, incluso diría también de países como Canadá, ¿verdad? Y de los empresarios, que en tanto exigen, ¿verdad? O reclaman respeto a los derechos humanos, o respeto al Estado de Derecho, o un verdadero Estado de Derecho en nuestros países, pero que constantemente violan ese Estado de Derecho, ¿verdad? Aunque se reclamen democrático, eh, y es, por ejemplo, y violan el Estado de Derecho a través de maniobras, pues, simples o burdas, pero que les son efectivas, como es el caso de esta maniobra que hicieron pues, de no publicar en la Gaceta Oficial la ley para que entrara en vigencia. Entonces ahí también están faltando al Estado de Derecho, ¿verdad? Están violando los procedimientos de la misma ley. Y en este sentido también me llamaba mucho la atención lo que comentaba recientemente Jonathan, cuando hablaba de que el pueblo se informó, ¿verdad? Que eso es realmente otro ejercicio democrático. Es decir, si uno piensa en la teoría política acerca del funcionamiento de la democracia, incluso siguiendo estas teorías clásicas que atribuyen el origen o la así, fundación de la democracia a los griegos y todo eso, pues un deber que tenía el ciudadano era informarse sobre eh, pues sobre las acciones que debería tomar el Estado, ¿verdad? Sobre las grandes decisiones que afectan la vida pública y que afectan el destino de la población. Y en ese sentido me parece un importantísimo ejercicio democrático el que eh, la ciudadanía se haya informado al detalle de este tema. Y en este sentido vincularía esto con el papel de los medios. Bueno, que ya lo señaló Jonathan también ahorita, ¿verdad? En primer lugar, el hecho de que los medios, pues en lugar de informar, comunicar y explicar lo que sucede, buscan simplemente imponer una narrativa y tratar de dirigir a la opinión pública hacia sus intereses, que están vinculados con los del gobierno y con los de los grandes capitales internacionales. ¿Verdad? Y cómo recurren a los viejos fantasmas, el comunismo y Milagro nos dijeron pues, que estaban siendo asusados por Maduro, o por Daniel Ortega o por el gobierno cubano. En fin. Y por último, bueno, ya para terminar, también lo de las redes sociales, eso me parece muy importante, porque de hecho, recuerdo haber visto este video, se circuló en las redes sociales cuando se da el asesinato de los dos maestros, prácticamente a los pocos minutos de haber ocurrido el hecho. ¿Ve? Y en este sentido, pues la participación de los jóvenes y la información de los jóvenes por medio de estas nuevas
tecnologías de comunicación, pues eso también contribuye a crear esta nueva realidad y nuevos espacios de lucha. En fin, y finalmente, bueno, cómo cada sector está recurriendo a la memoria y a la historia para justificarse y legitimarse históricamente, ¿verdad? Mientras unos recurren a la gesta patriótica de los años 60, ¿verdad? Cuando varios estudiantes intentaron sembrar la bandera de Panamá y el reclamo por la devolución de la zona del canal, ¿verdad? Que llevó varios muertos, y como otros eh, recurren a la memoria precisamente de esta confrontación que se dio en el año 89 previo a la invasión. En ese sentido, bueno, hay muchas, realmente la exposición era principalmente sobre eh, la lucha contra la minería, pero da enormes lecciones y grandes lecciones muy diversas sobre distintos temas. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Jonathan, por todo. Gracias, Guillermo. No sé si Denia quería también comentar algo por haber sido la persona vinculante entre Jonathan y este nuestro encuentro. Y Jonathan, para dar sus palabras finales también. No sé, Denia, ¿usted quiere comentar algo? No, yo no quisiera comentar porque ya es muy tarde y la verdad es que mi objetivo es que estos encuentros sean más cortos. Ya Ajá. dos compañeras se fueron y todo lo demás, el tema está muy interesante y no, creo que Jonathan hace, nada más quisiera decir algo, le agradezco mucho a Jonathan porque a mí me parece que hace algo muy interesante, que tiene un posicionamiento político, digamos, localizado y geográfico muy claro y al mismo tiempo tiene una rigurosidad a la hora de hacer sus análisis que a mí me gusta mucho. Y eso no es fácil encontrarlo en los académicos, en las personas que estamos en el mundo de las ciencias sociales, ¿no? Y a veces discutimos mucho en la academia qué es la transdisciplinaridad y creo que en América Latina hay estos casos de personas que logran hacer esa conexión, ¿verdad? Porque también la transdisciplinaridad es política. Y nada más quisiera decir un pequeño comentario que lo puse en el chat, que me sorprendió muchísimo. Es decir, hay veces creo que, sobre todo cuando se habla de Centroamérica, hay un egocentrismo que me asusta mucho, lo he vivido mucho en el Cono Sur y lo he vivido también en Europa. Y es que con mucha facilidad colocan conceptos sin conocer la región, ¿verdad? Y me parece que hay una credibilidad en lo teórico y una facilidad, digamos, de discusión sobre la región sin conocer realmente lo que está pasando. Entonces, a mí me parece que el caso de Centroamérica, es decir, de Panamá, las movilizaciones en Panamá y las movilizaciones en Guatemala que recién pasaron, no hay que perderles el ojo. Hay cosas muy interesantes ahí que están emergiendo, movimientos sociales que son muy significativos. Y no, nada más le dejo la palabra a Jonathan y agradecerle. Muy amable, Jonathan, por estar No, acá. agradecerles a ustedes por haberme dado la posibilidad. Tenemos una tarea muy importante de escribir lo que ocurrió acá. Hay unos compañeros nuestros que ya lo están haciendo. Hay un libro ya en editorial imprimiéndose de Javier Rodríguez Reyes, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, muy amigo mío. Yo los apoyo a veces con la cartografía a ellos, así que por ahí van a ver mapas míos. También Florencio Díaz está escribiendo sobre el conflicto. Él había participado de la resistencia contra la mina de Cerro Colorado hace 20 años atrás, ahora le tocó ahora en esta y sí que también está escribiendo, es sociólogo de la UP. Y yo estoy interesado también, pero como estoy enredado en la tesis de maestría en historia y estoy abordando temas de territorialidad y cosmovisión en un pueblo que casi no se conoce en Panamá, que es el territorio Buglé, estoy enfocado ahora, no quiero estar brincando de tema en tema, pero lo que sí es cierto es que soy activista y eso sí no lo abandono. Casualmente estoy recibiendo una delegación de Dan Bosch este domingo. Vamos a estar recorriendo unas hidroeléctricas aquí porque vamos a empezar una cooperación entre la Universidad de Manitoba y Winnipeg para que también estos temas de Centroamérica lleguen hasta el observatorio de Dan Bosch International en Canadá. Y la idea es esa, pues también tener discusiones más internacionales. Bueno, un gustazo, gracias por los comentarios, estamos en comunicación. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, un aplauso a Jonathan, sí. Sí, 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 definitivamente muy se lo bien, merece. Jonathan. Mira, y
invito a todos ustedes, inclusive a Jonathan, sin querer desviarle del camino, ¿verdad? De sus estudios y enfoque. El próximo encuentro será sobre espiritualidades en resistencia en Centroamérica. Y si usted está con el pueblo, no googlee. La espiritualidad tiene que estar presente en sus investigaciones, ¿verdad? Porque esa es la resistencia. Entonces, desde ya, invitadísimos todos ustedes para el próximo encuentro en un mes. Y aquí vamos a estar para recibirlos con mucho cariño. ¿Está bien? Ay, yo está queriendo entrar ahora que terminamos. Bueno, feliz tarde, feliz semana y buenos trabajos para todos nosotros. Y ese encuentro está grabado. Jod, bienvenido y puede ver el encuentro en la grabación cuando ya estiver disponible. Un abrazo a todos. Gracias, salud. Chao, chao. Bye.